En el verano de 1970, bajo el abrasador sol mexicano, la selección uruguaya vivió una trágica y emotiva trayectoria, llegando al torneo como excampeones, con la sangre de la garra charrúa, espíritu guerrero. No eran solo un equipo, sino un símbolo de resiliencia, alcanzando las semifinales y solo deteniéndose ante el Gran Brasil de Pelé, y luego cayendo lamentablemente ante Alemania Occidental en el partido por el tercer puesto. La generación uruguaya de 1970 aún es recordada como uno de los equipos más resilientes de la historia. Ha transcurrido más de medio siglo desde aquel ardiente verano. El tiempo, con sus leyes implacables, ha empolvado las glorias del pasado. Los jóvenes y vigorosos de aquel año tienen ahora su propio destino. Algunos se convirtieron en leyendas inmortales, otros eligieron una vida de reclusión y tristment, otros permanecieron para siempre en la patria. Hoy, en un nostálgico día de noviembre de 2025, recordemos la vida y el destino de los 22 héroes uruguayos de aquel año. Atilio Ancheta, Defensa Central, DF. Con solo 21 años en la Copa Mundial de 1970, fue uno de los mejores defensas centrales del torneo. Una roca en la defensa con un estilo de juego extravagante pero sólido, a pesar de su juventud. Nacido en 1948, Ancheta mostró la compostura de un veterano. No solo era fuerte en la entrada, sino que también tenía una excelente lectura del juego y un ataque agudo. En México 70, fue elegido para el equipo del torneo, un gran honor, junto a leyendas como Beckenbauer y Carlos Alberto. Tras la gloria mundialista, la carrera de Ancheta dio un giro brillante en Brasil. Fichó por Gremio y se convirtió en uno de los ídolos más importantes de la historia del club. La gente de Porto Alegre lo adoraba no solo por su talento, sino también por su lealtad y profesionalismo. Jugó brevemente en Nacional antes de retirarse. Tras colgar las botas, la vida de Ancheta estuvo ligada a la música y al arte. Un alma artística se escondía tras la apariencia de un guerrero defensivo. Aparecía regularmente en los eventos de Gremio y era considerado un puente cultural entre el fútbol uruguayo y el brasileño. Curiosamente, la tranquilidad y elegancia de Ancheta en la cancha parecen reflejarse en su vida personal. Sin ruido ni escándalo, elige una vida tranquila, respetado tanto por sus rivales como por sus compañeros. Un auténtico caballero del fútbol sudamericano. Hoy, a sus 77 años, Atilio Ancheta sigue disfrutando de una vida plena y tranquila en Brasil. Sigue apareciendo regularmente en los medios para compartir sus viejos recuerdos. Es testigo vivo de una época dorada del fútbol y quien inspira a las jóvenes generaciones del Gremio. Luis Cubilla, de 30 años, nacido en 1940, es un extremo apodado La Bestia en la banda, uno de los jugadores más exitosos en la historia del fútbol mundial. Para cuando llegó a la selección mexicana, era una verdadera estrella con una técnica extraordinaria, habilidad para regatear y una velocidad temible. Cubilla siempre fue el delantero clave en el sistema de ataque de Uruguay. El momento en que salvó el balón justo en la línea de gol para dar una asistencia en el partido contra la Unión Soviética se convirtió en una de las situaciones más controvertidas y famosas en la historia de la Copa Mundial, demostrando su astucia y clase. La carrera de Cubilla es una vasta colección de títulos con Peñarol, Nacional y Barcelona, España. Pero su carrera como entrenador es aún más brillante al convertir a Olimpia Paraguay en una potencia continental. Es una personalidad impulsiva, pero talentosa, un verdadero padrino del fútbol sudamericano. Su vida estuvo llena de historias de travesuras y un hambre insaciable de triunfo. Vivió y respiró fútbol hasta sus últimos días. Sin embargo, el terrible cáncer de estómago derrotó a ese guerrero. El 3 de marzo de 2013, Luis Cubilla falleció a los 72 años. Fue él quien inauguró el trágico año de 2013 para la selección uruguaya de 1970. Juan Mujica, de 26 años y nacido en 1943, era un lateral excepcionalmente completo para Uruguay en aquella época. No solo era sólido en defensa, sino que también poseía la capacidad de apoyar ataques fuertes y jugadas audaces en ataque. En el Mundial de 1970, Mujica fue quien marcó el primer gol de Uruguay contra Israel, sentando las bases para su ascenso a semifinales. Su incansable estilo de juego, tanto ofensivo como defensivo, se convirtió en una pieza clave del sistema táctico uruguayo, aportando equilibrio e innovación por las bandas. Mujica desarrolló su carrera a nivel de clubes en Nacional, donde ganó todos los títulos continentales.
Posteriormente, se trasladó a Francia para jugar en el Lille y el Lens, dejando una gran huella en Europa. Tras retirarse, Mujica se convirtió en un talentoso entrenador, dirigiendo a Nacional y a numerosos equipos de Colombia y Costa Rica. Es una persona con una mentalidad futbolística moderna, siempre en busca de la innovación. Su vida fue una serie de viajes ininterrumpidos, de Sudamérica a Europa y viceversa. Un hombre trabajador, siempre dedicado y responsable. Sin embargo, el 11 de febrero de 2016, Juan Mujica falleció a los 72 años. Su fallecimiento es una gran pérdida para la comunidad futbolística uruguaya y los clubes que entrenó. Ya no está, pero su gol contra Israel y sus incansables carreras en México 70 siguen presentes en la memoria de la afición. Ildo Manero, de 22 años y nacido en 1947, fue el joven talento más brillante de Uruguay en el Mundial de 1970. Jugando como mediocampista, aportó creatividad y suavidad al mediocampo. El gol crucial contra Suecia en la fase de grupos no solo salvó a Uruguay del riesgo de eliminación, sino que también marcó el surgimiento de una nueva estrella. Con su hábil técnica individual, su hábil manejo del balón y su aguda visión táctica, Manero se convirtió en el factor que marcaba la diferencia cada vez que el equipo necesitaba un momento explosivo. La carrera de Manero floreció entonces. Se mudó a Francia para jugar en el Lyon, una decisión pionera en aquel entonces, y se convirtió en uno de los mejores jugadores extranjeros en la historia del club. Tras retirarse, se convirtió en entrenador y dirigió a la selección uruguaya. Era una persona con una mentalidad futbolística romántica que siempre destacaba la belleza de la forma de jugar. Manero dedica su vida tras los focos a la formación de jóvenes. Quiere transmitir valiosas experiencias de Europa a la próxima generación. Hoy, a sus 78 años, Ildo Manero sigue vivito y coleando. Es invitado a menudo como analista en partidos importantes y es una figura muy respetada en el fútbol uruguayo. Julio Montero Castillo, de 26 años y nacido en 1944, es un defensa centrocampista con el auténtico espíritu guerrero de Uruguay. Es famoso por su estilo de juego feroz y su espíritu inquebrantable, la personificación perfecta de la garra charrúa. En México 70, Montero Castillo fue el escudo de acero frente a la portería, listo para llegar a cualquier punto crítico y proteger al equipo local. Jugó los 6 partidos, convirtiéndose en un apoyo espiritual insustituible para todo el equipo. Cabe destacar que también es el padre del famoso jugador Paolo Montero, quien posteriormente heredó su tenacidad. Tras el torneo, continuó cosechando grandes éxitos con Nacional, especialmente la Libertadores y la Copa Intercontinental de 1971. También viajó a España para jugar en el Granada. Su mayor legado al fútbol, además de los títulos, fue su hijo Paolo Montero, quien posteriormente se convertiría en un legendario central de la Juventus con un estilo de juego apasionado, al igual que su padre. Su vida tras la jubilación siguió estrechamente ligada al fútbol, siguiendo y apoyando con regularidad la carrera de su hijo. La tenacidad de Montero Castillo en la cancha parece haber forjado un hombre fuerte en la vida. Es un pilar sólido para su familia, que ha criado a una excelente nueva generación. Hoy, a sus 81 años, Julio Montero Castillo disfruta de su vejez en su ciudad natal, Montevideo. Aunque su salud ha empeorado con el tiempo, aún le brillan los ojos al recordar las viejas batallas. Es considerado uno de los veteranos más respetados del Club Nacional. Julio César Cortés, de 29 años, nacido en 1941, juega como delantero barra centrocampista y es conocido como El Pocho. Es un jugador discreto pero indispensable, diligente, disciplinado e incansable en sus movimientos. En el Mundial de 1970, Cortés jugó los 6 partidos, marcando siempre el ritmo del juego uruguayo. Como parte de la generación dorada de Peñarol que dominó el mundo en la década de 1960, aportó al equipo estabilidad, experiencia y un espíritu de lucha inquebrantable. Tras el Mundial, Cortés tuvo una interesante carrera nómada jugando y entrenando en diversos países centroamericanos como México, Guatemala y Costa Rica. Se convirtió en un misionero del fútbol, llevando la mentalidad de campeón a nuevas tierras. Tuvo especial éxito como entrenador en Guatemala, liderando al equipo a ganar el campeonato de la UNCAF en 2001. Su vida estuvo llena de aventuras, pero su corazón siempre estuvo en Uruguay. Vivió sus últimos años en Centroamérica, donde fue venerado como una leyenda.
Sin embargo, la triste noticia llegó no hace mucho. En julio de 2025, Julio César Cortés falleció a la edad de 84 años. El fallecimiento de El Pocho es un doloroso recordatorio de que esa generación dorada nos está dejando lentamente para siempre. Roberto Matosas, defensa barra centrocampista de 30 años en el Mundial de 1970. Fue un jugador versátil e inteligente que jugó un papel clave en la conexión entre defensa y ataque. Nacido en 1940, trajo a Uruguay la experiencia de una leyenda de Peñarol y River Plate. En México 70, Matosas jugó los 6 partidos, demostrando una resistencia increíble. No era el más rápido, pero tenía una mente táctica aguda, apareciendo siempre en el momento justo para neutralizar el peligro para su equipo. Tras el Mundial de 1970, el destino lo trajo a México. Se mudó a San Luis y pasó allí la mayor parte de su vida. Matosas también tuvo una carrera muy fructífera como entrenador, dirigiendo a numerosos equipos en México. Es famoso por ser el padre de Gustavo Matosas, también un talentoso entrenador. Además del fútbol, Roberto es un hombre de conocimiento, convencido de que el fútbol debe ir de la mano con la cultura y la educación. La vida de Matosas es la trayectoria de un filósofo en el campo. Juega al fútbol no solo con los pies, sino también con la cabeza fría. Esa sabiduría le ayuda a guiar su vida con firmeza, superando las adversidades, forjándose una gran reputación en la comunidad futbolística norteamericana. Actualmente, a sus 85 años, Roberto Matosas aún reside en México. Se ha retirado de la escena futbolística, disfrutando de su vejez con sus hijos y nietos. Aunque ya no dirige directamente al equipo, sus opiniones profesionales siempre son respetadas por la afición mexicana y uruguaya. Ladislao Mazurkiewicz, un portero de 25 años nacido en 1945, fue apodado la Araña Negra y fue el mejor portero de la Copa Mundial de 1970. Nadie puede olvidar sus extraordinarias actuaciones en México. Mazurkiewicz fue el alma de la portería uruguaya, siempre apareciendo en el momento justo con atajadas ultra rápidas. El momento en que se enfrentó a Pelé en la jugada imposible en la semifinal todavía se repitió millones de veces. A pesar de haber sido engañado por un tiro fintado, su comportamiento y rendimiento durante todo el torneo aún lo convirtieron en una leyenda, merecedor del título de mejor portero del torneo. La carrera de Mazurkiewicz estuvo marcada por la gloria con Peñarol, ganando la Libertadores y la Copa Intercontinental. Después de 1970, se mudó a Brasil para jugar en el Atlético Mineiro, donde también se convirtió en una leyenda. Ostentó el récord de más apariciones de un jugador uruguayo en el Mundial durante mucho tiempo. Tras retirarse, se convirtió en entrenador de porteros, continuando su dedicación a Peñarol. Su vida privada era bastante reservada, pero siempre se le consideró un hombre cálido y humilde, en contraste con la fiereza de su portería. En el campo, era un muro impenetrable, un héroe solitario entre la victoria y la derrota. Fuera del campo, era un maestro devoto, un símbolo de profesionalismo. Sin embargo, el viaje de esa leyenda se detuvo. El 2013 se considera un año de gran desastre para esta generación. El 2 de enero de 2013, Ladislao Mazurkiewicz falleció a los 67 años debido a una insuficiencia renal y problemas respiratorios. Su partida dejó un profundo dolor en el fútbol mundial, pero la imagen del hombre araña negro con traje negro permanece como un monumento inmortal. Luis Ubiña, de 30 años y nacido en 1940, fue el capitán ejemplar de Uruguay en el Mundial de 1970. Jugando como lateral derecho, era considerado una roca en la banda, manteniendo siempre la compostura y la serenidad en cada situación. Con el brazalete de capitán en la mano, Ubiña no solo dirigía con su voz, sino también con su tenaz espíritu de lucha y su actitud tranquila. Siempre aparecía en los puntos más calientes, manteniendo la defensa firme e infundiendo confianza en sus jóvenes compañeros en los partidos más intensos. Tras el Mundial, Ubiña continuó conquistando la cima del fútbol con Nacional en 1971. Era el tipo de jugador que dedicó toda su vida a la bandera y la camiseta, sin importar la fama ni la fortuna. Tras retirarse, vivió una vida sencilla y humilde en el barrio del Cerro, donde nació y creció. Participó en actividades comunitarias, ayudando a niños pobres a jugar al fútbol, fiel a las cualidades de un gran capitán. La imagen de Ubiña en el campo es la de un guerrero majestuoso, pero en la vida real es un vecino amable y adorable.
Ese contraste solo realza su gran personalidad. Pero entonces, el destino llamó a otra leyenda en 2013. El 17 de julio de 2013, Luis Ubiña falleció a los 73 años. Se fue apenas unos meses después que su compañero Mazurkiewicz, dejando un enorme vacío en la defensa del equipo celestial. Víctor Espárrago, un centrocampista de 25 años nacido en 1944, fue el héroe de Uruguay en la Copa Mundial de 1970. Se convirtió en un ícono con un solo momento fatídico. Un cabezazo en el minuto 117 contra la Unión Soviética, anotando el gol de oro que envió a Uruguay directamente a las semifinales. Aunque no era una estrella ostentosa, Espárrago era conocido por su trabajo duro, inteligencia y capacidad para aparecer cuando su equipo más lo necesitaba. Y ese cabezazo histórico fue la demostración más clara de esa calidad. Tras el torneo, Espárrago se trasladó a España para jugar en el Sevilla y el Recreativo de Huelva. Pero fue su carrera como entrenador en España la verdaderamente destacable. Llevó al Cádiz, al Valencia y al Sevilla al éxito. Es respetado en Europa como un talentoso estratega que impulsó la filosofía pragmática pero eficaz de Uruguay. Eligió España como su segundo hogar, viviendo una vida privada pero próspera y respetada. Es un testimonio del éxito de los jugadores uruguayos en el viejo continente. Ahora, a sus 81 años, Víctor Espárrago disfruta de su jubilación en España. Hace tiempo que se retiró de la dirección técnica, pero aún sigue cada paso de su equipo. Julio Morales, de 25 años, nacido en 1945, jugaba como delantero y era conocido por el apodo de Cascarilla. A pesar de su baja estatura, poseía una técnica excelente y era una punta de lanza peligrosa en el ataque uruguayo. En el Mundial de 1970, Morales no jugó todos los partidos, pero siempre que entraba al campo, marcaba la diferencia gracias a su velocidad, habilidad y capacidad para desestabilizar la defensa rival, convirtiéndose en un delantero de ataque típico y efectivo. Tras el Mundial, se convirtió en una leyenda en Nacional y luego en el Austria de Viena, Austria, donde jugó durante muchos años y se convirtió en un ídolo en Europa. Fue uno de los primeros jugadores uruguayos en destacarse en el campeonato nacional austriaco. Morales tuvo una vida bastante tranquila tras retirarse. Se mantuvo fiel al fútbol juvenil. Sin embargo, la ley del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte no perdona a nadie. El 14 de febrero de 2022, el día de San Valentín, Cascarilla falleció en Montevideo a los 76 años, dejando un recuerdo imborrable para la afición de Nacional. Dagoberto Fontes, de 27 años, nacido en 1943, delantero, fue un jugador versátil y dedicado para Uruguay en el Mundial de 1970. Se le encomendó la difícil tarea de marcar directamente a Pelé en la semifinal. Aunque el equipo local perdió, el esfuerzo y la lucha de Fontes fueron innegables. Disputó 4 partidos en el torneo, siempre dándolo todo y demostrando la resiliencia de la selección uruguaya. Su carrera posterior estuvo asociada a Defensor y varios clubes de México, Puebla, Tigres. Vivió una vida sencilla después del retiro, alejado del ruido de los medios. Sin embargo, la triste noticia no llegó hasta el año pasado. El 4 de mayo de 2024, Dagoberto Fontes falleció en su ciudad natal, Maldonado, a la edad de 80 años. Su fallecimiento cierra otro capítulo en la historia. Julio Lozada, de 19 años, nacido en 1950, fue el delantero más joven de Uruguay en el Mundial de 1970. Aunque solo era un suplente estratégico, Lozada fue fichado para crear grandes avances y adquirir una valiosa experiencia internacional. Participar en el torneo a tan temprana edad fue un paso importante para su desarrollo y posterior reconocimiento internacional. Milagrosamente, Lozada encontró su segundo hogar en Grecia. Se mudó al Olympiacos y allí se convirtió en un ídolo. Jugó durante más de una década para el club El Pireo, ganando numerosos trofeos y es considerado uno de los mejores jugadores extranjeros de la historia del fútbol griego. Hoy, a sus 75 años, Julio Lozada sigue vivo. La afición del Olympiacos lo venera y a menudo se le menciona como una leyenda viviente. Pedro Rocha, de 27 años, nacido en 1942, centrocampista / delantero y apodado El Verdugo, fue la estrella más brillante de Uruguay y la principal esperanza del Mundial de 1970.
La tragedia del equipo comenzó desde el partido inaugural, cuando Rocha sufrió una grave lesión contra Israel, lo que lo obligó a perderse el resto del torneo. Su ausencia se considera la principal razón por la que Uruguay no pudo avanzar a la final, dejando un profundo pesar en el equipo y la afición. Sin embargo, Rocha sigue siendo una gran leyenda, especialmente en São Paulo, Brasil, y Peñarol. Es el único jugador uruguayo en participar en 4 mundiales consecutivos, 1962 a 1974. Su vida después del fútbol estuvo plagada de problemas de salud debido a la distrofia muscular. Murió el 2 de diciembre de 2013, poniendo fin a un 2013 trágico para el fútbol uruguayo, exactamente un día antes de cumplir 71 años. Omar Caetano, de 31 años, nacido en 1938, jugando como defensa barra centrocampista y conocido por el apodo de Cacho, es una leyenda viviente de Peñarol. Aunque no jugó un solo minuto en la Copa Mundial de 1970, seguía siendo el máximo líder espiritual de la selección uruguaya. A los 31 años, Caetano era el hermano mayor experimentado, manteniendo viva la llama y tranquilizando a los jóvenes jugadores como Ancheta y Maneiro en el vestuario. Anteriormente había asistido a la Copa Mundial de 1966 y fue testigo de las mayores glorias de Uruguay en la década de 1960, aportando estabilidad y valiosa experiencia al equipo. La carrera de Cacho Caetano es una canción de amor y lealtad. Pasó casi toda su vida vistiendo la camiseta negra y amarilla de Peñarol, 1961 a 1975. Ostenta el récord de más apariciones en el superclásico uruguayo entre Peñarol y Nacional, 57 partidos a sangre y fuego. El estilo de juego de Caetano no era ostentoso, era el tipo de lateral izquierdo testarudo, persistente y sin miedo. Tras colgar las botas, no eligió el camino de la ostentación, sino que se retiró como entrenador de juveniles y vivió una vida sencilla, muy unido a la hinchada de Peñarol. La firmeza y la lealtad absoluta de Caetano en la cancha estaban destinadas a perdurar en su vida. Vivió una vida de lealtad a su club, a sus compañeros y a su familia, convirtiéndose en un modelo ejemplar de carácter para un gran jugador. Sin embargo, las leyes de la naturaleza no olvidan a nadie. El 2 de julio de 2008, Cacho, Omar Caetano, falleció en Montevideo a los 69 años. Fue uno de los primeros de su generación en dejar el fútbol. Su fallecimiento dejó a la afición de Peñarol con un profundo pesar, pero la leyenda del rey del clásico sigue viva. Rubén Barreño, de 26 años, nacido en 1944, juega como delantero. Es un jugador clave en el área y miembro destacado de la generación dorada de Nacional. En el Mundial de 1970, solo jugó 69 minutos como suplente contra Italia, pero su presencia en la convocatoria confirmó su gran capacidad goleadora. Posee la habilidad de elegir posiciones inteligentes y rematar con decisión al primer toque, convirtiéndose en una punta de lanza peligrosa cada vez que entra al campo. La cúspide de la carrera de Barreño no llegó en el Mundial de 1970, sino un año después, en 1971, cuando él y Nacional ganaron un triplete histórico: Campeonato Nacional, Copa Libertadores y Copa Intercontinental. Fue clave en ese equipo invencible. Después, Barreño también se probó en el fútbol europeo con el Troyes Francia y se fue a Argentina para jugar en el Racing Club. Donde quiera que iba, demostraba su profesionalismo y su deseo de aportar. La vida de Barreño ha sido un viaje y una adaptación. De joven delantero en Cerro a la cima del mundo con Nacional, y luego a sus experiencias en Francia. Es un modelo de profesional joven que sabe mantener su forma e imagen. Rubén Barreño tiene 81 años, ha vivido una vida plena y es considerado uno de los testigos históricos más importantes de Nacional. Sigue siendo invitado regularmente a las ceremonias de homenaje del club,